Hola, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Brenda Dayana Hidalgo Martínez. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil. Tengo 22 años y ese es el curso de Práctica Pedagógica 2. El día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de acción pedagógica. En mi proyecto de acción pedagógica, el tema de mi proyecto son las conductas disruptivas en los niños de preescolar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero llegar yo? Primero que todo voy a explicar qué son las conductas disruptivas. Resulta que las conductas disruptivas son unos comportamientos o acciones que son un tanto agresivas y perturbadoras, que alteran y rompen la armonía del grupo, pues dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje y la atención en el aula. Esto pasa durante la etapa de preescolar, o sea, básicamente empieza por ahí, pero es un proceso básicamente largo si no lo tratamos como se debe. Estas conductas causan reacciones negativas hasta para el propio niño, o sea, tanto para los maestros como sus compañeros, personas de su entorno, no solo para ellos, sino para el mismo niño. Entonces, ¿qué pasa? Esto causa que el niño tenga rechazo, ya sea por parte de sus compañeritos, por parte de los adultos y personas de su entorno, que están en su entorno, el aislamiento social y el incremento del mismo comportamiento, de la misma conducta disruptiva. Entonces, pues algunas de ellas en sí son como la desobediencia hacia los maestros, llegadas tarde, dificultad para esperar y seguir instrucciones, interrumpir al profesor mientras está hablando o pues ya sea sus compañeros, ser desordenado es una de los factores que son como más comunes entre este comportamiento. Las relaciones entre los padres es fundamental porque pues de allí ellos también aplican las normas educativas, pues ya sea poniendo responsabilidades al niño, ya sea poniendo límites con los horarios, con la colaboración de las tareas del hogar, las exigencias de responsabilidades. Hay que ser muy francos en este tema porque pues las primeras reacciones que estos niños tienen siempre son agresivas y tienden pues a romper la armonía pues del aula o del entorno en la que él se encuentra. Los niños con estas dificultades de conducta no es fácil ver la capacidad que ellos tienen de su esfuerzo o no tienen sentimientos hacia la responsabilidad, no sienten esa satisfacción por hacer sus tareas, no sienten esa necesidad, digamos, de portarse bien, de hacer las cosas bien. Entonces, lo que yo quiero hacer en mi proyecto es ayudar a estos niños a que no se sientan de esta forma, ayudarlos a cómo manejar sus sentimientos, sus emociones y pues prácticamente eso es muy importante, ya que muchas de estos niños pues en realidad siempre tienden a iglesmar en el colegio y por ende pues no quieren estudiar más. Hay muchos factores que afectan estas conductas y estas conductas afectan al niño personalmente, a su familia y pues a las personas de su en relación con este problema. Una de las experiencias tiene el nombre de cuidar el medio ambiente. Un niño con conducta disruptiva debe saber la necesidad y la importancia de cuidar el medio ambiente. Muchos de estos niños no tienen compasión o tolerancia por la naturaleza, es decir, que no les importa dañar una planta, matar a un animalito, lastimarlo. Es muy común que se vean este tipo de casos. La otra experiencia pedagógica que yo diseñé tiene como nombre Deberes en el hogar. Un niño con conducta disruptiva debe saber la responsabilidad que se ha de tener para ayudar en las tareas del hogar, para ayudarle a su mamita o pues a su familia en sí a hacer las responsabilidades
que hay que desarrollar en el hogar. El niño debe tener muy claro eso, debe ser una persona muy asertiva y ser compasivamente ayudante hacia el hogar. Otra de la experiencia pedagógica que yo diseñé fue los deberes y derechos de los niños en el aula de clases, ya sea pues como prestar atención, respetar a los demás, respetar al profesor, realizar las tareas que se le dejan, ser tolerante con los demás, saludar, despedirse, pedir el favor, decir gracias. Esas experiencias tienen que ver relacionadas a mi proyecto pedagógico. Ya, pues yo creo que estas experiencias tienden a desarrollar un área del niño en el cual tiende a educarlo de una manera más íntegra y que él sepa cuáles son las responsabilidades que él debe tener como niño y como estudiante y como hijo y como él mismo debe saber las responsabilidades que él debe tomar. A continuación les voy a contar un poco de mi investigación y observación en cuanto a mi experiencia en esta práctica. Me conviene subrayar la importancia de identificar los alumnos, es decir, que tienen este tipo de problemas o dificultades y que aumentan el riesgo de las conductas disruptivas. Entonces, como por ejemplo, digamos así, que lo que voy a nombrar son un poco nomás de la fácil identificación de estos niños que sufren de este problema o estas conductas disruptivas. En sus principales está como la ausencia de las habilidades de pensamiento de información, es decir, no retienen la información, falta de control voluntario de su cuerpo, desadaptación familiar, ya sea social y también escolar. La baja tolerancia de las frustraciones, dificultad para gestionar la ira, conductas dominantes, ansiosas o inflexibilidad social. Comportamiento de dificultad en el desarrollo motor, de lenguaje, baja autoestima, bajo estado de ánimo, dificultad para la escritura o el razonamiento verbal o numérico. Podemos identificar el origen de su tratamiento adecuado a tiempo con las herramientas a nuestro alcance. Es decir, pues ya hoy en día podemos, con la ayuda del internet, averiguar un tanto de estas conductas disruptivas. Entonces, mientras tanto, nosotros los docentes podemos ser solo asertivos y pasivos ante este tipo de conductas. Y pues yo puedo recomendar, ya sea para los padres, un entrenamiento, es decir, entrenamiento para padres, porque desde allí viene todo ese comportamiento y afecta pues en sí a todos los de su entorno. Entonces pues la educación empieza desde los padres. Este entrenamiento de los padres consiste principalmente con procurar ser más asertivos y no negativos, no regaños fuertes, ser más compasivos con ellos, ser más tolerantes hacia estas conductas, tener, digamos, no violencia, no a la violencia contra estos niños, porque eso puede afectarlos más y aumentan estas conductas disruptivas. Brindarles espacios donde se sientan cómodos y puedan expresar lo que sienten, y ayudarlo a identificar estos sentimientos, estos comportamientos que él experimenta y nombrar estas emociones. Eso quiero decir, nombrarlas. Digamos, sentirse enojado está bien, pero hay que ayudarlo a manejar esa emoción, no reprimirla, sino ayudarle a cómo puede manejarla, cómo puede controlar la emoción. ¿Qué más?
no entrar en discusiones, mantenerse firme con las reglas y con las normas que se le dictan al niño, con las responsabilidades en sí. Entonces, pues eso sería como para empezar. Ya para los profesores ya sería como un poco más educacional, formar talleres o charlas en los cuales profesionales en estas conductas disruptivas, en estos comportamientos, vayan al colegio y dicten en sí como una reunión, un tipo de charla en los cuales nosotros podamos conocer más este tema y poder brindar ayuda y poder manejar estas conductas disruptivas, ya que es una problemática muy grande hoy en día, porque no muchos profesores saben cómo manejar estas situaciones. Tienden a ser más negativos, como, ay, le voy a bajar la nota si usted no hace esto, le voy a decir a sus papás, y así. No, el hecho no es ese. El hecho es conocer y cómo podemos identificarlas, tanto como podemos manejarlas, y así ayudar a esta problemática. En la recolección de información que yo realicé, fueron a unos docentes de la Ciudad Educadora Espíritu Santo, en el cual una de esas preguntas era: ¿considera usted si necesita más atención y control sobre las conductas disruptivas? Fueron 5 docentes a las que yo le realicé estas encuestas. Todos respondieron que sí. Uno respondió que no, porque pues realmente él no trabaja con estos estudiantes con conductas disruptivas, no tiene ninguno, pero los demás sí, y los demás entienden que es importante tener más atención y control sobre este tema. La otra pregunta fue: ¿considera que el principal factor es el poco conocimiento de cómo manejar estas situaciones? El hecho de que sus padres le den una poca importancia a la educación de sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poco conocimiento que los docentes tenemos sobre el control de las conductas disruptivas tiende a ser muy poco. Entonces, pues el objetivo que yo tengo es que los docentes puedan adaptar medidas, el cual puedan controlar, identificar y actuar sobre estas conductas disruptivas. La última pregunta fue: ¿considera usted que es importante, que es importante la atención a esos comportamientos? Todos los docentes dijeron que sí, pero entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que piensan que este problema no es importante, que simplemente es una etapa de los niños. Pues generalmente, identificando esta problemática, debemos saber que no es solo una etapa, es la personalidad que el niño está creando. No debemos dejar que el niño cree esa personalidad, porque luego esto va a aumentar en un total de que el niño no se pueda controlar, tanto ni sus padres, ni como en la escuela, ni como en el entorno en el que él va a estar. Entonces va a pasar que el niño puede tener fracaso escolar, baja autoestima, aislamiento social, todo eso que da como resultado de las conductas disruptivas. Debemos atacarlo, debemos poner un alto, debemos saber controlarlo, saber identificarlo, y en pro del beneficio tanto del niño como de la escuela en realidad, y de su familia. Entonces, esas fueron como la recolección de información que yo realicé. No realicé más recolecciones de información, solo fueron unas encuestas. Gracias. La relación entre las experiencias significativas pedagógicas que yo creé, que yo diseñé en la práctica, en relación con este problema, una de las experiencias tiene el nombre de cuidar el medio ambiente. Un niño con conducta disruptiva debe saber la necesidad y la importancia de cuidar el medio ambiente.
Muchos de estos niños no tienen compasión o tolerancia por la naturaleza, es decir, que no les importa dañar una planta, matar a un animalito, lastimarlo. Es muy común que se vean este tipo de casos. La otra experiencia pedagógica que yo diseñé tiene como nombre Deberes en el hogar. Un niño con conducta disruptiva debe saber la responsabilidad que se ha de tener para ayudar en las tareas del hogar, para ayudarle a su mamita o pues a su familia en sí a hacer las responsabilidades que hay que desarrollar en el hogar. El niño debe tener muy claro eso, debe ser una persona muy asertiva y ser compasivamente ayudante hacia el hogar. Otra de la experiencia pedagógica que yo diseñé fue los deberes y derechos de los niños en el aula de clases, ya sea pues como prestar atención, respetar a los demás, respetar al profesor, realizar las tareas que se le dejan, ser tolerante con los demás, saludar, despedirse, pedir el favor, decir gracias. Esas experiencias tienen que ver relacionadas a mi proyecto pedagógico. Ya, pues yo creo que estas experiencias tienden a desarrollar un área del niño en el cual tiende a educarlo de una manera más íntegra y que él sepa cuáles son las responsabilidades que él debe de tener como niño y como estudiante y como hijo y como él mismo debe saber las responsabilidades que él debe tomar.